Me dice, mañana tienes trabajo. Amigos de peda, ¿no? Ajá. Y de repente al día siguiente, güey, todavía estábamos crudos. Suena a las 9 de la mañana el teléfono. Contestamos, ¿qué pedo? Oye, ¿se acuerdan de mí? Soy Andrea. No, pues te dije que ibas a tener trabajo, güey. Preséntate mañana, o sea, al día después. Con Filipina y todo, o sea, con uniforme en tal lugar en el centro de Roma. En Italia ser chef es como rango militar, o sea, hasta te ponen tu mesa para comer, o sea, Órale. sí, es como haber llegado ahí, saben qué implica. Le atribuyen una importancia, pues, que se... Y ganas muy bien. Yo al revés, por ejemplo, cuando regreso a Italia, abro un restaurante aquí en México, pequeñito, una fondita, pero una fondita como estilo, pues, trattoria italiana, ¿no? O sea, a la gente le gustaba porque decían, güey, das precio de fonda, pero comemos como en un restaurante internacional. No está peleado un buen ingrediente y una buena receta con el precio, ¿no? O sea, con ese mismo pollo, las calabazas y los tomates, yo te puedo preparar algo chingón, ¿no? Oye, ¿y ahí en Italia, por ejemplo, alguna vez hiciste el intento de hacer algún tipo de comida fusión italiana-mexicana o era algo completamente prohibido? Claro, ¿Sí? tú me has pedido como que contemos anécdotas chingonas, ¿no? Fíjate, yo trabajaba, cuando llego a Italia, es por algo muy chistoso, ¿no? Yo quería vivir en Holanda, llevaba 6 meses buscando trabajo, no encontraba, o sea, sí encontraba, pero me decían, güey, sí quédate, pero sin papeles no puedo. Pegué papeles en los postes de luz que decían, doy clases de cocina mexicana o de lo que sea a domicilio. Pues nadie me llamó. Entonces me habla un amigo de Roma y me dice, güey, vente a Roma, va a haber un concierto el 1 de mayo que está increíble, vente para acá, relájate. Le caigo y nos la pasamos increíble, pero en el concierto, en la borrachera, estábamos pidiendo que nos sacaran una foto y llega un italiano y nos dice, ah, sí, yo se la saco, ¿no? Estábamos él y yo. Y nos sacan la foto, pero echan las fotos para atrás para ver cómo quedó y ve unos platillos que yo había preparado con mi amigo. Mi amigo era fotógrafo y me dijo, güey, también va a ser mi examen y necesito hacer platillos de cocina, entonces vente, me ayudas. Entonces habíamos hecho unas fotos bien bonitas. Cuando el italiano que nos saca la foto hace para atrás, dice, ¿quién preparó esos platillos? Y le dice a mi amigo, él, ¿cómo crees, neta? ¿Y no quieres trabajar? Sí, güey, estaría chingón trabajar acá, ¿no? Me dice, mañana tienes trabajo. Ya, amigos de peda, ¿no? Ajá, sí, como mañana, huevo, Sí, ¿no? todo, Sí. yo te quiero, cabrón, Sí. sí. Y de repente al día siguiente, güey, todavía estábamos crudos, suena a las 9 de la mañana el teléfono. Contestamos, ¿qué pedo? Oye, ¿se acuerdan de mí? Soy Andrea. Andrea es nombre de hombre en Italia. Ah, sí, güey, sí, ¿qué pasó? No, pues te dije que ibas a tener trabajo, güey, preséntate mañana, o sea, al día después, con Filipina y todo, o sea, con uniforme en tal lugar en el centro de Roma. Me quedé así, No güey, dije, manches. no mames, emocionado, pero al mismo tiempo Claro. asustado, porque todas mis cosas estaban en Holanda. Entonces yo dije, pues chingue su madre, primero voy a ver si es cierto, si me aceptan sin papeles, sin todo, ¿no? Y me presento, pero cuando toco la puerta era un portón antiguo de madera, que decía en una plaquita así, Super Club. Y yo me imaginaba preparando alitas y hamburguesas. Dije, pues lo que sea, ahorita lo que sea, ¿no? Era algo fresón. No, lo más cabrón que he visto. O sea, me abre un egipcio. Ya, te digo egipcio porque después pues lo conocí, ¿no? Un traje increíble. Sí, dime. Le digo, oye, vengo a hacer una prueba a la cocina. Por favor, adelante. Te digo que te tratan muy bien cuando saben que trabajas en la cocina. Y empiezo y cuando entro veo que no había mesas, eran puras camas y como proyecciones, las meseras vistiéndose de hadas. Yo dije, ¿qué es esto? Era como un teatro. Exótico. Sí, exacto. Un teatro, pero hecho restaurante. Entonces, mientras cenabas acostado, veías proyecciones, un performance y te traían de comer a la cama, ¿no? Ya. Entonces ya entro a la cocina, me hacen la prueba, güey, y me quedo a trabajar allá. Después de este rush de tratar de encontrar trabajo, ¿no? Una noche de esas llega un norteamericano y dice, quiero rentar todo el lugar para una fiesta de toga. Un magnate, güey. O sea, a mí lo que me gustó de ahí era que nos llamaban 5 chefs. No eras cocinero, ayudante en lavaplatos, no, sino había 2 chicos que sí lavaban los trastes, pero tú te lavabas tus zanahorias, cargabas tu costal, preparabas todo, ¿no? Y al final del día, entre los 5 chefs, preparábamos cada platillo, entonces quedaban cosas espectaculares. Entonces llega el norteamericano, pide el lugar completo para su fiesta de toga y dice, pero quiero comer con las manos. O sea, el güey se sentía, quería la antigua Roma en el restaurante. Ese gringo. ¿No? Sí. Bueno, mames. Entonces, pues se partían la cabeza y decían, güey, pues vamos a hacer mini lechones para que pues les arranquen, ya sabes, las piernitas y coman así. Pues estos como platillos con la pierna de jamón serrano, uvas, pero necesitamos algo que parezca como antiguo romano.
Y los veías que no y que no. Y yo dije, güey, yo podría hacer un platillo que no es antiguo romano, pero que puede parecer para, yo creo que la fiesta, ¿no? ¿Qué? Tamales. No Ah, mames. güey. Entonces me aventé unos tamales de hoja de plátano, salsita roja y pollo. No, pues no mames, felices de la vida, porque aparte los veían y abrían las hojas y se sentían que estaban en la antigua Roma, pero lo que no Pero sabían comen. era que era Tenochtitlan, ¿no? Ah, huevo, güey. O sea, nunca les cayó tampoco al 20. A ellos sí, a los chefs, o Sí. sea, nosotros sí, pero Sí. al comensal no. ¿No? No, o sea, el comensal se fue con la idea de que comió un platillo antiguo romano, ¿no? Los tamales, a huevo, güey. Cuando llegaste la primera vez a Ámsterdam, ¿qué pensaste? O sea, yo me acuerdo, tenía también unos 20 y picos años, ¿no? Yo crecí en un pueblo. No he visto mucho, pues, el mundo hasta ese entonces. Y llegas a Ámsterdam, ¿no? Y ves, claro, las vitrinas, ¿no? Con las damas que ofrecen ahí sus servicios, pero enfrente ves como niños con su bicicleta yendo a la escuela, ¿no? En los canales, ahí estos barquitos, todos fumando ahí hierbitas dulces. ¿Cómo se te hizo esa impresión, pues? La primera vez que piso Ámsterdam fue de mochilazo. Entonces venía, creo que después de Berlín. Ah, Berlín también conoces. Berlín es loquillo también. No, fierro. Güey, Y de hecho venía del Love Parade, imagínate. No, la loquera. Pero sí es muy bonito. Siempre he logrado apreciar eso. Por ejemplo, ahorita que dijiste las vitrinas, los niños pasando. Hay un área donde están las vitrinas, donde están las chicas del tacón dorado. Y justo esta zona hace un medio círculo alrededor de una iglesia. Entonces Sí, llegas señor. ahí en la Sí, noche, señor. y la iglesia está apagada. Sí. Y las vitrinas de rojo Rojo, iluminan rojo. la mitad de la iglesia en rojo. Entonces Sí. ves así como el paraíso y el infierno. O sea, se ve muy, muy Sí. loco eso. Pero sí sentía como chavo, pues una libertad cañona. Sí. Pero al mismo tiempo te das cuenta que aunque la marihuana sea legal o la prostitución, pues te ofrecen otras cosas. Entonces eso te hace sentir también como raro, ¿no? Que se Ándale. te acercaran y, hey, cocaine, ecstasy, tal y tal. Sí.